Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy frecuente, tan frecuente que de cada 2 personas, al menos una de ellas durante su vida va a sufrir de este problema. El día de hoy vamos a hablar acerca de las hemorroides. Bueno, sí, bienvenidos a Cuerpo Médico. Vamos a hablar de un tema que a la gente no le gusta hablar. Claro, ¿a quién le gusta decir tengo hemorroides o he sufrido de hemorroides? Hasta la palabra a veces nos da un poco de temor. Resulta ser que ese es un tema frecuente, tal como lo dije. Las venas, porque tenemos venas alrededor del recto, se pueden inflamar y esa inflamación, que puede ser externa o interna, puede causar dolor, picazón y muchas molestias. A esa inflamación de esas venas es a las que llamamos hemorroides. Y un problema muy frecuente que nos lleva al hemorroides es el sedentarismo, la mala alimentación y el estreñimiento. Y nuevamente volvemos a todos estos temas de poder tener una vida saludable y cómo podemos alimentarnos mejor para poder evitar problemas como este. Este problema de las hemorroides también en este tiempo del COVID hasta se ha empeorado porque mucha gente no come de manera adecuada, no estamos haciendo ejercicio, ha subido un poco de peso y además se mantiene sentada durante mucho tiempo. Bueno, pero vamos a tener a nuestros especialistas para responderles las preguntas que tengan al respecto. Pero vamos a comenzar, como siempre, con nuestra sección para hablar cómo alimentarnos mejor y así poder reducir riesgos como el riesgo de tener hemorroides. Bienvenida y vamos a darle la bienvenida a Sarita Abusabá con su sección ¿Cómo nos alimentamos mejor? Hola Sarita, ¿cómo Hola estás? Patricia, ¿cómo estás? Ya le Yo cambié me el encuentro nombre aquí. a tu sección, ya le puse cómo nos alimentamos mejor, pero es momento de nutrición, adelante. Gracias Patricia, no te preocupes, acá lo importante es que se entendió muy bien que vamos a hablar sobre nutrición en estos momentos. Y cuando tú hablabas de hemorroides yo ya sentía un dolorcito porque recuerdo muy bien en mi primer embarazo tuve hemorroides después del parto y de verdad que fue muy doloroso, muy incómodo, y por eso es que una de las cosas que tenemos que prevenir para poder manejarlo mejor es evitar el estreñimiento, porque en ese momento en que uno está pujando, en que las heces se ponen muy duras, pues el malestar y el dolor es todavía mucho mayor. Y en nuestra población es muy frecuente encontrar personas con estreñimiento. Y como bien decías, más aún en este tiempo donde hemos estado en casa, sentados, menor movimiento, más personas son estreñidas. Pero quiero contarles que uno de los principales causas que genera el estreñimiento son malos hábitos en la alimentación. Número uno, te quiero preguntar, ¿comes ensalada todos los días, un plato generoso en tu almuerzo, no un adornito en tu plato, sino un buen plato de ensalada todos los días? Si la respuesta es no, ese puede ser un motivo de estreñimiento. La segunda pregunta, ¿consumes frutas con cáscara entera todos los días? Si la respuesta es no, pues ahí tienes el segundo motivo posible de estreñimiento. Y finalmente, ¿cuánto líquido tomas a lo largo del día? Si tomas menos de 6 o 8 vasos de líquido al día, pues ahí tienes la tercera causa dietética por el cual podrías tener estreñimiento. Entonces, si tú corriges solamente esos 3 aspectos, te aseguro que ese estreñimiento se va a ir, se va a corregir y vas a pasarla bastante mejor. Ahora bien, si tienes buenos hábitos de alimentación, no eres sedentario y aún así persiste el estreñimiento, posiblemente tengas un megacolon o algún otro trastorno que amerita, por supuesto, que el médico lo revise y además de estos hábitos, ayudarte con aquellos alimentos que tienen un efecto laxante suave. Y podemos empezar desde el desayuno. Por ejemplo, la papaya es uno de los alimentos que ayuda
a poder tener un mejor ritmo evacuatorio. Es un alimento suave que tiene enzimas y que tiene buena fibra también. Ahora, hay personas que no les va bien con la papaya, pero les va muy bien con un yogurt natural tempranito en la mañana, que también es una buena opción y tiene probióticos además. Y si con eso no te ayuda, puedes colocarle un poco de salvado de trigo, ya sea a la papaya o al yogur, que tiene una buena cantidad de fibra. Y finalmente, en el desayuno, el café para algunas personas, americano o pasado, también les puede ir muy bien para poder estimular justamente este vaciamiento gástrico. Pero vamos avanzando en el día y de pronto sigues con el estreñimiento. Hay dos frutas que son muy recomendadas porque tienen un efecto laxante y que tienen que ver con el tipo de fibra que contiene. Una de ellas es la pitahaya o fruta del dragón, que tiene una fibra muy buena y que sí es un poquito fuerte, que hay gente que inmediatamente lo lleva al baño. Y también el tamarindo. Otras opciones de fruta podría ser las ciruelas, las pasas, o también los guindones, que también tienen buena cantidad de fibra, y si lo acompañas con un vaso con agua, su efecto te puede ayudar con mayor velocidad. Ahora, vámonos al almuerzo. Tenemos ahí nuestro plato de ensalada. Que no te falte la beterraga, cocida o cruda ralladita. Tiene buena cantidad de fibra y tiene también un buen efecto laxante. Pero si ese día te tocó, por ejemplo, preparar una sopita, agrégale de todas maneras un buen puñado de acelgas porque también tiene un efecto laxante que puede beneficiarte. Y se van a dar cuenta que hay diferentes alimentos que pueden incluir a lo largo del día y ayudarse de esa manera, pero lo primero es tener los buenos hábitos que mencioné al inicio. Finalmente, hay algunos también cosas que podemos ayudar. Y de alguna manera es como ayudar a lubricar todo este colon para poder facilitar la evacuación. Pueden también consumir en ayunas una buena cucharada de aceite de oliva, incluso la pueden repetir en la noche antes de dormir para poder ayudar. Y en algunos casos, sobre todo si no somos diabéticos, una cucharada de miel también podría ser interesante. Patricia, hay muchas cosas que se pueden hacer y esta lista de alimentos no va igual para todo el mundo. Hay personas que les funciona bien el café, otras la ciruela, otras la papaya. Pero lo que uno nunca debe hacer, por favor, es automedicarse tomando laxantes sin autorización del médico. Y finalmente, lo que habías comentado también, Patricia, al inicio, es que el sedentarismo es uno de los factores determinantes para poder estreñirse y sobre todo generar más malestar si tenemos hemorroides. Perfecto, Sarita, muchísimas gracias. Entonces, estamos, para recapitular, alimentación sana, hacer ejercicio, son cosas fundamentales para mantenernos realmente saludables y evitar cosas tan horribles como, por ejemplo, este problema de la hemorroides. Muchísimas gracias, Sarita, y acompáñanos en el resto del programa. Vamos a seguir hablando acerca de las hemorroides. Ya hemos estado discutiendo que uno de los factores de riesgo es el estreñimiento, que se asocia usualmente a malas prácticas de alimentación, el no tomar suficiente líquido, y también el no hacer suficiente ejercicio, esto que hablamos del sedentarismo. Pero vamos a escuchar un poquito más para aprender qué son las hemorroides y cómo se producen, etcétera, gracias a uno de los informes que nos trae nuestra reportera Aura. Veamos entonces el informe. Las hemorroides son venas hinchadas e inflamadas en el recto y en el ano que provocan mucha incomodidad y en ocasiones hasta sangrado. Generalmente las hemorroides son ocasionadas por distensiones durante los movimientos intestinales, también por la obesidad o el periodo de embarazo. Algunos de los síntomas más comunes se dan especialmente durante los movimientos intestinales o al permanecer sentado por largas horas. Asimismo, también genera comezón en el área del ano y los síntomas de las hemorroides va a depender del tipo que se tenga. Existen dos tipos de hemorroides, las externas que se forman por debajo de la piel, alrededor del ano, y las hemorroides internas que se forman en el revestimiento del ano y en el recto inferior. En los síntomas de las hemorroides externas puede presentarse picazón anal, uno o más bultos duros y sensibles cerca del ano y dolor en esta área, especialmente al estar sentado. En las hemorroides internas se presentan síntomas como sangrado del recto, sangrado en las heces o en el papel higiénico o después de defecar. En general, las hemorroides internas no son dolorosas a menos que estén prolapsadas. Las hemorroides internas prolapsadas
pueden causar, sí, dolor e incomodidad al hacer demasiado esfuerzo, frotarse o limpiarse. Asimismo, para muchas personas, los síntomas de las hemorroides externas desaparecen en pocos días. Las hemorroides pueden ser provocadas por una dieta baja en fibras, debilitamiento de los tejidos del soporte del ano y el recto, y esto puede suceder con el pasar del tiempo, el envejecimiento y durante el periodo de embarazo, como ya lo habíamos mencionado, o también al levantar frecuentemente objetos pesados. Es importante mencionar que no es necesario tener movimientos intestinales todos los días, es decir, hacer deposiciones diariamente. Sin embargo, si usted observa cambios en sus hábitos intestinales, se recomienda realizarse un chequeo médico preventivo con el especialista en el área. Esto debido a que una hemorroide severa puede producir afecciones tales como hemorragias, la enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, cáncer colorectal y cáncer anal. Finalmente, amigos de Cuerpo Médico, por estas razones no debemos pasar desapercibidos los síntomas que hemos mencionado por mucho tiempo y les recomendamos realizarse consultas preventivas para evitar desenlaces que atenten contra la salud en un futuro. Gracias. Bueno, y ahí hemos estado escuchando acerca de las hemorroides. Las hemorroides vendrían a ser casi como unas varices, pero localizadas en la zona del recto. Algunas pueden ser solamente picazón, otras más dolorosas, y como ya hemos escuchado, también se pueden presentar con ese sangradito, que usualmente es como una cosa rojita que cae encima de las heces, o uno las ve en el papel. Sin embargo, si uno tiene, especialmente, las hemorroides se pueden presentar a cualquier edad, y ahora las estamos viendo inclusive en gente más joven, por el sedentarismo y la mala alimentación. Pero si una persona nota algún tipo de sangrado, siempre es importante que se chequee con el médico. No porque las hemorroides vayan a causar cáncer, que son dos cosas totalmente distintas, sino porque es importante de todas maneras un chequeo. Y ahora sí, quiero hacerles recordar que estamos atentos a recibir sus llamadas y sus consultas. Y nuestras líneas están abiertas para todos ustedes a nivel nacional. Pueden llamarnos al 619-0774, 619-0776, 619-0777 o aquellos que les gustan más las redes sociales pueden utilizar cualquiera de ellas. Y vamos a presentar a nuestros especialistas que nos están acompañando el día de hoy. Y tenemos a dos doctores, uno que tiene que ver con el tema más quirúrgico y otro que tiene que ver más con el tema de todo el sistema gastrointestinal. Vamos a invitar al doctor José Sicha. El doctor José Sicha es cirujano laparoscópico del Hospital Santa Rosa. Él tiene una especialidad en cirugía general de la Universidad Ricardo Palma y un diplomado en cirugía laparoscópica avanzada en el Centro de Entrenamiento de Barretos, Brasil. Bienvenido, doctor. Y tenemos también al doctor Carlos Nureña Flores, que es médico gastroenterólogo del Hospital 2 de Mayo, jefe del servicio de gastroenterología del mismo hospital. Tiene una maestría en docencia virtual con mención en tecnologías de información y comunicación y también una maestría en docencia e investigación en salud. Y ahora tenemos nuestra primera consulta y esta viene por Twitter. Veamos qué nos dice. Y es Eddie. ¿Qué tan recomendables para las hemorroides son los productos comerciales hechos en base a productos naturales? Y esta es una pregunta que se la vamos a hacer al doctor Carlos Nureña. ¿Qué le decimos frente a esta pregunta sobre los productos naturales para las hemorroides, doctor? Bienvenido a Cuerpo Médico. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctora Patricia. Bueno, esta es una pregunta bastante común, ¿no? ¿Qué productos puede utilizar? ¿Qué cosas naturales podemos utilizar? O incluso qué productos farmacológicos. Como primera medida, ya como se ha hecho en la introducción, no a la automedicación. Ahora, estos productos realmente no tienen un efecto específico. Aunque es difícil de procesar o difícil de entender, el mejor manejo es lo que ya se habló, tratar el estreñimiento, que esta viene a ser la primera causa de la enfermedad hemorroidal, pues, ¿no? Entonces, básicamente, el tratamiento va a eso, a evitar un estreñimiento y de esta forma disminuir la progresión de estas hemorroides o, en su defecto, evitar que se produzcan. Los tratamientos pueden ayudarnos siempre y cuando apunten a esto, a ablandar las heces, a evitar el estreñimiento,
a tener mayor actividad física, consumo de mayores líquidos, entonces la posición al hacer las deposiciones. Entonces, básicamente, esa sería la respuesta, pues, ¿no? Perfecto, doctor. Entonces, lo más importante con las hemorroides es tratar de controlar el problema del estreñimiento. Y en este momento tenemos una llamada que nos está llegando desde Caraballo y es Gustavo. Gustavo, ¿estás con nosotros? Aló, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gustavo. A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Mi consulta es, mi esposa está presentando dolores y sangrado al evacuar. Ella está embarazada, tiene 6 meses. Entonces yo quisiera más que todo consultar qué clase de dieta o qué indicación me podrían dar. Perfecto. Entonces, ¿en qué periodo de la gestación está? ¿Cuántos meses tiene? ¿Cuántas semanas? 6 meses más o menos, 6 meses. 6 meses. Y es su primer embarazo. Así es. Perfecto. Sí, Entonces, así es. perfecto. Doctor José Sicha, bienvenido a Cuerpo Médico. Entonces, estamos hablando ahora gestantes, bueno, y ella lo que tiene es dolor para poder hacer sus deposiciones, ¿no? Estamos asumiendo que probablemente sea que tiene algo ahí. ¿Qué le decimos entonces a Gustavo? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Bueno, ante todo, como ya lo había mencionado el doctor Nureña, hay que tener en cuenta bastante lo que es el manejo conservador de la parte de hemorroides, ¿no? Porque estamos hablando de una paciente que es gestante y en la cual idealmente tenemos que tratar de disminuir el riesgo de sangrado, el riesgo de dolor, mediante medidas conservadoras hasta la medida de lo posible, ¿no? Debido a que es una paciente que está gestando. Dentro de ellas está obviamente corregir el tema del estreñimiento. Sabemos que de por sí una paciente gestante tiene predisposición a hacer estreñimiento porque el tránsito intestinal es más lento. No solo es eso, también hay un aumento de la éstasis dentro de la misma vasculatura rectal, que eso hace que, como sabemos, las hemorroides son sinusoides arteriovenosas que están dentro del recto, ¿no? Por ende, lo más importante es corregir el estreñimiento, una dieta rica en fibras, rica en verduras, como lo había mencionado anteriormente, mejorar el tema de la postura, quizás al hacer las deposiciones. En cuanto al tema también de la higiene. A ver, hemos estado entonces, sí, revisando un poco y justamente, Gustavo, también tuvimos en la primera parte, estuvimos hablando de algunos alimentos que son que tienen fibra y que pueden ayudar con el estreñimiento. Entre ellos hemos hablado acerca de comer papaya, el yogur, las frutas secas, el poder comer verduras, el mismo salvado de trigo y una buena cantidad de líquido pueden ayudar a tu esposa que es gestante. Sí, y otra cosa que también es importante, y no te olvides, como parte de los controles prenatales, consultar con el médico, el mismo ginecólogo, que te puede recomendar qué otras cosas hacer en el caso que tenga este dolorcito o estos fastidios con la hemorroides. Y ahora sí, tenemos otra consulta, y es una consulta que nos está viniendo de Margarita, de San Juan del Lurigancho. ¿Está Margarita con nosotros? Sí, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Margarita, bienvenida. ¿Cuál es tu consulta para nuestros especialistas? Quería preguntar, bueno, básicamente saber un poquito sobre estas pastillas que son masticables, como Nexon, ¿qué tan efectivas, digamos, pueden ser para tratar, pues, las hemorroides? Pastillas masticables para las hemorroides, ¿ok? Esta es una pregunta para el doctor Carlos Nureña. Doctor Carlos Nureña, nuevamente ahora estamos hablando acerca del tratamiento, digamos, ¿no? Antes fue productos naturales que hemos visto que no son efectivos. ¿Qué hay con respecto a esas pastillas masticables? Hola, Margarita. Nuevamente, ¿no? Las pastillas, en este caso estas masticables, son venotónicos. ¿Qué quiere decir? Que nos ayudan a aumentar la contractibilidad de las venas, en teoría. En la práctica no son tan efectivas. Siempre son útiles si es que van como adicional a lo que ya dijimos, lo básico, que es evitar el estreñimiento, consumir fibra, tomar agua 6 a 8 vasos por día. La posición es importante y a veces no lo tomamos mucho en cuenta. Con el aumento ya de
o la progresión mejor de la ciencia, ya tenemos lo que son los inodoros, pero nos hacen tener un ángulo recto al sentarnos. Lamentablemente ahí no se relaja adecuadamente un músculo que se llama el búho coccigio, que nos permite la relajación del esfínter anal. Entonces, la posición ideal para hacer deposiciones y evitar mayor esfuerzo es en cuclillas, o sea, así. ¿Cómo podemos conseguir esta posición? Muy simple, utilizar unos banquitos al momento de utilizar el inodoro. Esto nos va a ayudar como parte de relajación. Entonces, las pastillas por sí solos, regresando a tu pregunta, no nos van a ayudar específicamente. Por más que haya propaganda sobre eso, tiene que ir adicional a dieta con fibra, evitar estreñimiento, líquidos y posición. Fantástico, entonces ya vamos sumando algunas cosas que pueden ayudar para poder prevenir todo el tema de la alimentación saludable, evitar el sedentarismo y una vez que están ya ahí esas hemorroides, también poder alimentarse mejor para evitar el estreñimiento, el líquido y una posición. Acuérdense, el banquito para poner los piecitos de tal manera que la posición sea mejor. Y seguramente bien van a venir más consultas. Y hay una consulta que también están haciendo por ahí, doctor, para que las vayan teniendo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo pueden evitar? Porque a veces el problema es el fastidio, ¿no? Pica, duele. ¿Qué puedo usar en esos casos? Pero eso lo vamos a ver después del corte. Y entonces síganos mandando sus preguntas, que aquí tenemos a los especialistas. Seguimos en Cuerpo Médico. Regresamos en un momento. Bueno, y estamos aquí en Cuerpo Médico y estamos hablando acerca de las hemorroides. Y una de las consultas que también nos han estado haciendo es ¿cuándo es que se indica un tratamiento con cirugía? ¿Y qué significa una cirugía de hemorroides? ¿Cuánto tiempo una persona le va a tomar recuperarse? Doctor José Sicha, tal vez usted nos podría aclarar este tema. Claro. Las hemorroides son quirúrgicas cuando ya tenemos que pueden complicarse o, sin embargo, cuando también salen por fuera de la línea dentada y se conocen como del tipo 3 y del tipo 4, ¿no? En las cuales hay que reducir manualmente la hemorroides que sale por fuera del margen anal y en la tipo 4 que ya no puede reducir. En esos casos tiene indicación quirúrgica. El tipo de cirugía varía, puede ser desde una cirugía abierta, convencional, que puede demorar obviamente un poco más la recuperación, o cirugía con diversas uso de tecnología que ahora tenemos, pinzas mediante energía mecánica, como el ligashur, como el armónico, que va muy bien, el tiempo de recuperación es más corto, en unos pocos días el paciente ya está recuperado completamente, y luego tenemos pues la cirugía abierta, que es una cirugía con corte, con ligadura, con suturas que nosotros usamos regularmente y que el tiempo de recuperación puede variar entre una semana a 2 semanas, ¿no? Obviamente todo paciente, la gran mayoría de pacientes después de la cirugía, la principal complicación es el dolor postoperatorio, ¿no? que da este tipo de cirugía, para lo cual nosotros damos el tratamiento adyuvante con analgésicos, también recomendamos baño de asiento y algunas medidas higiénicas que son más específicas de acuerdo al paciente, ¿no? Perfecto, doctor. Entonces, una de las cosas importantes es que al final quien va a decidir si es que el paciente necesita o no la cirugía va a ser su médico, pero como lo dice el doctor, usualmente esto se hace cuando hay alguna complicación o están por fuera y no se pueden reducir. Y en todo caso, lo importante es que sean evaluados para que se defina cuál es el mejor manejo y luego asegurarse esas medidas de evitar el estreñimiento, el sedentarismo para no volver a recaer. Y bueno, ahora tenemos otra consulta y esta es una consulta que nos está llegando desde Huánuco. Eric, desde Huánuco, ¿estás ahí con nosotros? ¿Cómo estás? Buenas tardes, yo tengo Eric en Huánuco. Sí, Yo, no te escucho.
¿Me escuchas? No te escuchamos bien. No sé si puedes alejar un poquito tu teléfono, tal vez, para poderte escuchar mejor. A ver, ¿ahí estaría bien? Ahí se escucha muy bien. Excelente. Cuéntanos. Perfecto. Ok, mire, yo quería consultar al doctor. Mire, el año pasado le comento, yo sufría de hemorroides y estuve usando medicina natural para poder aliviar los síntomas que tenía. Y en realidad se podría decir muy bien, me había sanado, pero sucede que por la pandemia yo tomé un trabajo de motorizado, como repartidor motorizado. Y de estar todo el día prácticamente en la moto y el trajín ha hecho que nuevamente vuelva a tener los síntomas. Y estoy un poco preocupado porque yo asumí que ya me había sanado con lo que había tomado y lo que me habían recetado en ese tiempo, pero parece que ha vuelto. ¿Qué procedimiento podría seguir, tal vez? ¿Qué podría seguir? ¿Qué edad tienes, Eric? Yo tengo 27 años. 27 años, Eric. Muy bien. Vamos a ver qué nos recomienda el doctor Carlos Nureña. Entonces, 27 años, tuvo hemorroides, con productos naturales sintió que se mejoró y él es motorizado y por la pandemia y todo esto otra vez le ha regresado. O sea, ¿qué le sugiere, doctor? Muy bien. Esta es una consulta bastante frecuente, ¿no? El paciente tiene síntomas de hemorroides. ¿Cuáles son? El prurito anal, que es la picación de la zona del ano, y a veces asumimos que son hemorroides. Punto número 1, tendríamos que evaluar y ver si efectivamente eran hemorroides o no, porque muchas veces hay otras patologías también de esta región anal que no específicamente pueden ser hemorroides. Puede ser una dermatitis, puede haber por ahí alguna fisura, o hasta incluso podría haber una fístula que no hemos detectado. Entonces vamos primero por ahí, hay que verificar si es que es efectivamente una hemorroide. 2, si realmente es una hemorroide, hay que recordar que el tratamiento es en el estilo de vida. Si es que iniciamos un tratamiento, hago deposiciones blandas, no hago esfuerzo, hago ejercicio, tomo líquidos, no estoy tanto tiempo sentado, entonces esto va a remitir, va a curar, mejor dicho. Pero si empieza alguna alteración en el hábito defecatorio, ya sea por motivos de trabajo, ya sea por cambio de alimentación, entonces puede volver a presentarse este problema. No significa que porque una vez me dio, ya me curé, o me hicieron una ligadura, o me hicieron una cirugía. Si yo continúo un mal hábito defecatorio, puedo volver a presentar nuevamente el cuadro. Entonces, la primera pregunta, o lo primero que haríamos con Eric sería evaluarlo, verificar que sean hemorroides, y 2, incidir nuevamente en cada paso de lo que estamos hablando para ver qué estamos haciendo mal y qué podemos corregir. Perfecto, doctor. Y yo creo que acá hay los dos mensajes nuevamente, ¿no? Uno, valdría la pena que te chequeen para asegurarte que lo que tienes es hemorroides y no hay otra cosa. Y la segunda cuestión es, a veces, y eres un muchacho súper joven, y esto debe servir para todo el mundo, tenemos que aprender a cuidarnos. Incluso si tenemos mucho trabajo, hay que tratar de comer a nuestras horas, tomar líquido, tratar de tener una alimentación mejor. Y incluso si tenemos este tipo de trabajo sedentario, tratar de ver la forma de poder balancear ese trabajo con un poco de ejercicio y probablemente con una dieta con un poco más de fibra para reducir tus riesgos. Esas cosas son importantes, no podemos descuidarnos. Nuestro cuerpo es una máquina a la cual hay que cuidarla. Y tenemos otra consulta que nos viene por Twitter. Vamos a ver qué nos dice Dianita Mesa. Diana nos dice que tiene una hija de 10 años y que está presentando este tipo de sangrado cada vez que va al baño. Por lo general, suele ir al baño cada 2 días. ¿Qué me podrían sugerir? Esta pregunta es para el doctor José Sicha. O sea, es una niña que va al baño cada 2 días y tiene sangradito por el recto. ¿Qué le podríamos sugerir, doctor? Hola, bueno, la frecuencia defecatoria en este caso es clave, porque nos dice que la niña tiene una frecuencia evacuatoria poca, ¿no? O sea, va 2 veces cada 2 días, eso quiere decir de que sufre de estreñimiento, por decirlo así, ¿no? O tiene un tránsito intestinal lento. Entonces habría que ahondar más en la dieta, dar dieta rica en fibra, verduras. Obviamente, como lo mencionó el doctor Nureña, evaluar a la paciente antes que todo.
evaluar si efectivamente son hemorroides, evaluar cuál es la causa. El manejo es complejo, porque hay que evaluar, hay que ver la parte clínica, hay que ver la parte de los síntomas de la paciente y evaluar pues, en el examen físico, ¿no? Y si se puede ver si es que se puede evaluar mediante una proctoscopía o algo por el estilo, si es que tenemos duda diagnóstica, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la hemorroides tiene diagnósticos diferenciales. Si se confirma que es una hemorroides, plantear todos los tratamientos conservadores que ya tenemos, que son el manejo de la dieta, de la postura, de la actividad física y todo eso, ¿no? En una niña que a esa edad no es frecuente, porque hay que tener en cuenta que las hemorroides son más frecuentes en personas mayores, ¿no? Perfecto, entonces no te olvides, recuerda que lo que hacemos aquí es te orientamos. Y una de las orientaciones es que valdría la pena que la niña sea evaluada para asegurarte que ese sangrado sí tenga que ver con la hemorroides, se confirme que es hemorroides o porque hay otras cosas. Y está en las manos de nosotros los padres poder ayudar a nuestros hijos a acostumbrarse a tener una dieta saludable para poder reducir esos problemas de estreñimiento. Tenemos una llamada que nos está llegando desde Villa El Salvador, es Jonathan. Jonathan, ¿estás con nosotros? Aló. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu consulta? Sí. Yo tengo una hemorroide y bueno, hace más o menos 4 meses me ha ocasionado una fisura. He probado con cremas, pero no estoy obteniendo resultados. Quisiera saber qué tan efectivos son los baños de asiento o qué me pudieran aconsejar para no llegar a operarme. Esa es mi preocupación. Ok, perfecto, Jonathan. Vamos a ver qué nos recomienda el doctor Carlos Nureña. Entonces, fisuras como una complicación y los baños de asiento, ¿qué es lo que puede hacer? A ver, aquí vamos a aclarar algo. Una fisura anal es una patología distinta a una hemorroide. Ya vimos, una hemorroide es una inflamación de un vaso sanguíneo que está en la parte submucosa. Entonces nos puede generar dolor, sangrado. Una fisura se podría decir, un corte en la mucosa, una herida. Ahora, las fisuras son fisuras agudas y fisuras crónicas. Si es que ya la tenemos 4 meses, lo más probable es que ya sea una fisura crónica. Entonces aquí, lamentablemente, el manejo ya va a ser un manejo quirúrgico. ¿Qué más ya nos puede orientar aquí el doctor Sicha, pues, ¿no? En esta parte. Perfecto. Entonces, una de las cosas, no sé si doctor Sicha, ¿usted quiere hacer algún comentario al respecto? Claro. Adelante. Partiendo del punto de que el paciente refiere que tiene una fisura, la característica clínica de la fisura es el dolor de por sí. Entonces, puede que se esté confundiendo con un plicoma. El plicoma es una formación también de mucosa inflamatoria que es muy asociada frecuentemente a la fisura, que se puede confundir con hemorroides. Ahora, nosotros tenemos que evaluar si es que eso no es una fisura mediante el examen físico. Y de acuerdo al tratamiento es totalmente distinto al tratamiento de hemorroides. Si es una fisura crónica, tendríamos que operar y el tratamiento indicado es hacer un corte en el esfínter anal. Esa cirugía se llama esfinterotomía lateral interna. La cirugía consiste en hacer un corte para soltar un poquito la presión que hay en el esfínter y así desinflamar esa zona y proceder a la posterior cicatrización, ¿no? Pero obviamente hay que evaluar al paciente para determinar si es que en verdad es un hemorroides o es una fisura, ¿no? Perfecto. Entonces, Jonathan, una de las cosas que te están diciendo los doctores es que es sumamente importante que evalúen y miren qué es lo que está pasando, que acudas a tu médico. Recuerda que ahora ya están abiertos los servicios, de tal manera que vea qué realmente es lo que está pasando, sobre todo si es una cuestión que ya la tienes 4 meses. No solamente va a ser, o sea, lo que te están diciendo es que probablemente requiera cirugía porque no se va a resolver solamente con baños de asiento si realmente es una fisura. Entonces, una evaluación por el médico va a ser sumamente importante. Tenemos una consulta que nos viene por Twitter ahora. Y esta consulta nos viene de Fibridani Moliagui. Dice, me detectaron proctitis crónica inespecífica hace 7 años. ¿Qué tratamiento puedo llevar? Doctor Carlos Nureña, ¿qué cosa es una proctitis crónica? ¿Tiene que ver algo con las hemorroides? Y de repente podemos aprovechar y también preguntarle, porque también la gente pregunta si las hemorroides tienen que ver con algunos tipos de colitis ulcerativa o eventualmente con cáncer. Entonces, ya le estoy haciendo un poquito más grande la cosa. ¿Qué cosa es una proctitis? Comencemos por eso. Ya, empezamos. A ver,
Patologías benignas de ano, aquí está lo que es las hemorroides, que ya dijimos es una inflamación del ano. Hay que dejar bien en claro, como nos dijo la doctora Patricia, esto no nos va a causar cáncer, esto no nos va a desencadenar una enfermedad inflamatoria intestinal, una colitis ulcerativa, no. Son patologías específicas del ano y son benignas. Y una proctitis es otra forma de decir una inflamación del recto. Entonces tiene una inflamación del recto inespecífica. Ahora, este diagnóstico asumo yo que se ha hecho porque le han tomado una biopsia del recto, buscando, no sé bien el caso, por qué habrán hecho las biopsias del recto. Muchas veces tenemos que enfocar la parte clínica con la parte de patología para poder llegar a un diagnóstico. Una proctitis crónica inespecífica no nos dice gran cosa, solo nos dice que hay inflamación ahí. Tenemos que continuar averiguando por qué está causada esta inflamación. ¿Hay alguna infección? ¿El paciente ha recibido radioterapia? Hay muchas cosas que nos pueden llevar a que esté inflamada esta parte del colon, que es el recto, pues, ¿no? Perfecto, entonces esa proctitis puede ser causada por muchas cosas. Una cosa importante sería que continúes el seguimiento con el médico justamente para poder ver de qué se trató esto y para que te dé el tratamiento específico. Claro, y estamos hablando, bueno, sí, doctor, sí. Para acotar más, si es que ya hacemos el estudio y no encontramos la causa específica, podemos dar también, hay tratamiento para esto, hay antiinflamatorios específicos para esto, se puede tratar. Perfecto, entonces con mayor razón, te lo está diciendo el doctor, se puede tratar. Es importante que continúes el seguimiento para que definan de qué se trata. Si no se encuentra una causa específica, existen tratamientos, no a la automedicación. Entonces, el día de hoy estamos hablando acerca de las hemorroides. No se olviden, pueden mandarnos sus consultas a través de las líneas telefónicas o a través de las redes sociales. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar para seguir respondiendo, hablando acerca de lo que a la gente no le gusta hablar, las hemorroides, pero que son importantes, ojo. Bueno, y ahora vamos a hablar acerca de los mitos. Existen muchos mitos acerca de hemorroides, ya hemos ido rompiendo algunos, por ejemplo, que las hemorroides no causan cáncer, pero hemos escogido 3 que quisiéramos discutir con ustedes el día de hoy. Comencemos con el primer mito. Y el primer mito dice, las hemorroides solo las padecen las personas mayores. Y esto es falso. Todos tenemos estas venas alrededor del ano. ¿Ok? Y eso significa que todos estamos en riesgo. La verdad es que se está viendo que cada vez más personas más jóvenes padecen de hemorroides y existen 2 picos para las hemorroides. Algunas personas entre los 25 y 35, más frecuentemente, y otras entre los 55 y los 65 años. ¿Qué es lo que nos hace más susceptibles de hacer hemorroides? El no tener una vida saludable. Tenemos que controlar el estreñimiento, asegurarnos que tomamos suficiente líquido, evitar la vida sedentaria. Bueno, y muchas veces las mujeres durante el embarazo, por cambios hormonales, por el peso también, desarrollan hemorroides. Así que todos tenemos riesgo, ya lo habíamos dicho. El segundo mito, las hemorroides son incurables. Y esto es falso. Existen formas de poder prevenir y poder curar las hemorroides. Muchas de ellas se pueden resolver cambiando solamente la dieta y reduciendo este problema del estreñimiento, que ya lo dijo el doctor, con líquido, con fibra y también con una mejor postura a la hora de defecar. También existen los tratamientos quirúrgicos que pueden ayudar, pero uno tiene que cambiar esa forma de vivir y evitar el estreñimiento para que no vuelvan a regresar las hemorroides. Y el tercer mito, las hemorroides pueden ser causadas por sentarse sobre superficies muy frías o calientes. Y esto es
falsísimo. ¿Ok? En realidad, mucho, y esto lo he escuchado en muchos sitios, lo que pasa es que esto te ha salido porque te sentaste en algo muy caliente o en algo muy frío. La verdad es que esas no son las razones por las cuales se desarrollan las hemorroides. Una cosa que sí puede causar hemorroides es justamente estar mucho tiempo sentado, el sedentarismo. Por eso insistimos, y no me voy a cansar, en decir que una dieta saludable, el ejercicio, el mantener un buen peso, el evitar el estreñimiento, son cosas fundamentales para la hemorroide y para mantenernos sanos durante mucho tiempo. Y ahora sí, tenemos más consultas que nos siguen llegando. Y la consulta que tenemos en este momento es a través de Twitter. Y vamos a ver qué nos dice. Es Rafael. Rafael nos dice, ¿existe algún riesgo de que las hemorroides se puedan convertir en escaras? Escaras. Y esta pregunta se la vamos a hacer al doctor José Sicha. Doctor, ¿las hemorroides pueden convertirse en escaras? Son dos patologías totalmente distintas, ¿no? Las hemorroides son cojinetes vasculares que tenemos en el recto y las escaras se forman básicamente por presión, ¿no? Son úlceras que se forman por presión en el cuerpo, sobre todo en las sacras. Son dos patologías totalmente distintas, ¿no? No se pueden convertir una con la otra, no se asocian ni se relacionan. Perfecto, entonces las escaras son una cosa y las hemorroides son otra. Y tenemos otra consulta que nos viene ahora por Twitter. Y la consulta dice así, Maxito Ocana Flores, yo tuve hemorroides y me hicieron una cirugía. ¿Es posible tener nuevamente las hemorroides? Doctor Carlos Nureña, ¿qué le decimos a Maxito? Sí, es posible volver a tener hemorroides. Existen varios paquetes vasculares alrededor del ano. Si bien es cierto, se pueden extirpar en ese momento alguno, pero si es que, como ya comentamos, no seguimos las medidas que ya hemos mencionado varias veces, puede volver a presentarse. No sé si hay algo más que quiera decir el doctor José Sicha, porque esta era una pregunta realmente quirúrgica, ¿no? Claro. Tenemos básicamente tres paquetes más frecuentes en lo que es la parte del hemorroide, ¿no? El paquete superior derecho, inferior derecho y el izquierdo medial, ¿no? Doctor, a eso se refiere a que hay diferentes grupos de venas en el recto. Exacto, hay diferentes grupos. Aún así, hay muchos casos en los cuales la hemorroides es en corona, o sea, todo el margen anal, toda la circunferencia está llena de hemorroides. En esos casos está indicado hacer la cirugía solamente a algunos paquetes hemorroidales, no a todos. Es por ende que a veces pueden volver a aparecer este tipo de hemorroides en un paciente operado. Entonces, la tasa de recidiva también hay porcentajes, ¿no? Hay porcentajes con tasa de recidivas que pueden ir del 30 al 15%, entonces... ¿Y cómo puede evitar un paciente que tiene una cirugía volver a recaer entonces? ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo puede hacerlo para tratar de evitar volver a recaer en tener hemorroides? Volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Medidas de estilo de vida. La dieta, tratar de evitar estreñirse, tratar de evitar cosas que hagan aumentar la presión intraabdominal, ¿no? La dieta, consumir bastante agua, no estar sentado mucho tiempo. Por ejemplo, a veces el error muy frecuente, por lo cual se ve bastante ahora consulta de hemorroides, es porque los pacientes van al inodoro, van al baño y están con el celular o están leyendo por mucho tiempo. Eso es contraindicado para un paciente, sobre todo que ya ha sido operado de hemorroides y que ha sufrido este problema, ¿no? Ajá, entonces los famosos que entran a leer, antes en las generaciones antiguas entraban a leer el periódico, pero el periódico se les acababa, pero ahora entran a leer el celular y realmente las cosas en las redes sociales nunca se acaban. Fíjense que eso podría constituirse, ya lo dijo el doctor, en otro factor de riesgo para hemorroides y para recaídas, así que por favor, el inodoro o el baño no es el lugar en el que uno se tiene que poner a leer el celular. Bueno, y tenemos otra consulta que nos viene por Twitter. ¿Cuántas cosas que vamos aprendiendo? A ver, Madeleine dice, ¿a qué se debe que después de 4 meses de la cirugía de hemorroides sigo sintiendo dolor cuando voy al baño? Doctor Sicha, esta también es para usted. Claro. Hay que tener en cuenta que toda cirugía es un tratamiento invasivo, es un tratamiento cruento, que ya de por sí tiene lesiones de algunas terminaciones nerviosas. Y por ende, una de las complicaciones más frecuentes de la cirugía de hemorroides es el dolor. En general,
la complicación más frecuente de todas las patologías anorrectales, dentro de las cuales está hemorroides, fisuras, es el dolor. Y el dolor puede ir desde semanas hasta meses. El tratamiento es antiinflamatorios, analgésicos y baño de asiento, quizá para disminuir la inflamación de esa zona, ¿no? Obviamente hay que evaluar al paciente luego de la cirugía para ver cuál es la causa del dolor, ¿no? De repente está recibiendo algún hemorroides, de repente simplemente es el dolor por el mismo hecho invasivo de la cirugía. Habría que hablar al paciente, pero básicamente puede haber dolor después de ese periodo de tiempo. Ok, entonces, desafortunadamente el dolor puede durar, lo que te está diciendo el doctor, un poco más de tiempo, pero lo importante es la evaluación y que vean si ese dolor es residual de la cirugía o puede ser que haya alguna otra complicación y hay que continuar trabajando con él. No sé, creo que tenemos otra consulta que viene por Facebook en este momento. ¿Sí? Perfecto, es María Ruiz. Esta es una excelente pregunta y esta pregunta es para el doctor Nureña. ¿La comida picante puede causar hemorroides? ¿Puede empeorarlas? Doctor Nureña, ¿qué hay de la comida picante? Que aquí a todo el mundo le gusta la comida picante. Aquí me están mirando feo cuando pregunto por la comida picante. ¿El que come mucha comida picante le salen hemorroides? Es una buena pregunta. No está asociado con que me vaya a salir hemorroides, pero si bien es cierto, me podría irritar ya las hemorroides, sí es cierto. O sea, ya tengo hemorroides y de por sí se consume alimentos picantes, estos podrían irritarnos esa zona. Pero no quiere decir que quien consume picantes va a tener hemorroides. Ya vimos las causas de las hemorroides, básicamente es aumento de presión en esa zona, embarazo, estreñimiento, ejercicios que nos generen presión, agacharse, levantar peso. Entonces mi abuelita tenía razón. Mi abuelita decía que lo que pica cuando entra, pica cuando sale. Eso sí pasa, pero no va a causar hemorroides, ¿cierto? Muy bien. Y ahora sí, bueno, estamos hablando acerca de hemorroides y hemos aprendido muchas cosas, ¿eh? Hemos aprendido que se necesita una posición adecuada cuando uno va al baño. No es recomendable estar con el celular horas de horas ni con la computadora en el baño. Necesitamos almorzar, comer bien, con fibra, tomar líquido. Son tantas cosas para poder cuidar esta máquina y evitar tener problemas como las hemorroides. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, ya casi estamos al final, parece mentira, qué rápido se nos pasa el tiempo, hemos hablado acerca de las hemorroides y ahora les vamos a pedir a nuestros especialistas que nos den las conclusiones, los mensajes finales, aquellas cosas que todos los que nos están viendo deberían recordar para poder prevenir hemorroides y en el caso que las tengan, qué es lo que deberían hacer. Vamos a comenzar con el doctor José Sicha. Bien concreto, ¿cuáles son esas cosas que deberían saber todos los televidentes que nos están viendo? Número uno y principal, que al tener problema hemorroidal, primero hay que acudir a un médico especialista para la evaluación. Número dos, que se puede tratar de manera conservadora. Simplemente con el estilo de vida, mejorar algunos hábitos, podemos mejorar y remitir este cuadro. Y número tres, cuando hay que intervenir, simplemente es en los casos ya más complicados y más avanzados, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, doctor José Sicha. Doctor Carlos Nureña, ¿cuáles serían sus mensajes clave para quienes nos están viendo? No, redondear la idea, ¿no? Cuando hay patología no rectal, acudir al médico para verificar, no tener vergüenza. El personal médico está capacitado y entrenado para ver estos casos. Muchas veces por temor prolongamos la visita al médico y ya podemos encontrar en fases más avanzadas que requieren ya tratamientos más cruentos. Entonces, esa sería la indicación y no olvidar lo que estamos recalcando momento a momento, las medidas higiénico-dietéticas, la alimentación, el ejercicio, la posición.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Realmente espero que esto esté quedando claro. Seguramente hay bastantes otras preguntas y si tenemos la oportunidad vamos a tener otro programa. Queremos agradecer al doctor José Sicha, que es cirujano laparoscópico del Hospital Santa Rosa, y al doctor Carlos Nureña Flores, que es médico gastroenterólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado y haber respondido a las preguntas de todos nuestros televidentes. Y bueno, hemos hablado acerca de hemorroides, un tema que a la gente no le gusta hablar. Yo creo que uno de los mensajes que también ha dicho el doctor muy claramente es no tengan miedo. A veces la gente le tiene miedo o tiene vergüenza porque las hemorroides se colocan en una parte que a nosotros no nos gusta enseñar y además es un poco más que privado, vergonzoso, pero si uno tiene los síntomas es necesario que el médico los vea y lo más importante para la prevención, mantenernos saludables. Y ahora sí, vamos a ir a nuestro momento COVID. Bueno, y ahora en este tema de COVID, una cosa que quería tratar de tomar es el tema de las mascarillas. La mascarilla se ha convertido en el símbolo universal de esta pandemia, pero además, a través de esos tiempos hemos aprendido que la mascarilla tiene un rol importantísimo para reducir la transmisión del virus, para protegernos y para ayudar a proteger a otros, porque la mascarilla impide que las gotitas salgan disparadas, pero también controla los aerosoles que uno produce cuando respira y cuando habla, y también cuando canta, obviamente. Sin embargo, una de las cosas que nos iba faltando, a pesar de que era lógico pensar que la mascarilla era importante, una cosa que nos faltaba era data e información. Y ya cada vez están saliendo mejores estudios que no solamente muestran la efectividad de la mascarilla, sino que van comparando distintas mascarillas. Y lo que les quiero comentar es un estudio que ha salido recientemente y ha sido realizado en la Universidad de Duke. La Universidad de Duke es una universidad muy prestigiosa en los Estados Unidos. Y justamente en este estudio, como pueden ver en la figura, lo que decidieron es investigar cómo funcionaban, y acá tenemos 14 tipos diferentes de mascarillas, que son más o menos las que representan las diferentes mascarillas que se están usando. Pueden ver en el número 1 una mascarilla a la que le llamamos quirúrgica. La 2 es una mascarilla de esas N95 que tiene una valvulita escondida. Tienen una mascarilla como la 3, que es una mascarilla más bien un poco tejida. Hay mascarillas de algodón, ya sea con pliegues o sin pliegues, de 1 o de 2 capas. Además hay otras como esta, las mascarillas N95, que siempre han sido las más caras, e inclusive dentro del estudio incluyeron hasta las bandanas, un pañuelo que podían amarrarse. Y lo que decidieron hacer es contrataron o invitaron al estudio 10 personas y cada una de estas personas utilizaron estos diferentes tipos de mascarilla y lo que se evaluó con una máquina especial era la cantidad de aerosoles y de gotitas que estas personas iban soltando mientras respiraban o hablaban con las diferentes mascarillas. Entonces, básicamente era ver cuánto de esas gotitas iban soltándose con las diferentes mascarillas y se sacaba una suerte de promedio. Y lo que quiero enseñarles en el siguiente cuadro, que de repente va a ser un poquito difícil, pero se los voy a explicar, lo que tienen allí son las diferentes mascarillas en la parte de abajo y en la parte de arriba es cuántas gotitas dejan pasar. Sin mascarilla, montones de gotitas, obviamente. Pero lo interesante es que, si bien es cierto, las mascarillas N95, cuando están bien puestas, son muy buenas, que son las primeras, las que dejan pasar menos. Las mascarillas quirúrgicas son más o menos iguales. Y las mascarillas de algodón, que tienen al menos 2 capas, también son muy buenas. Las mascarillas que tienen una sola capa son menos buenas. Y la bandana, si bien es cierto, protege, no protege tanto.
Las conclusiones que son importantes en la siguiente imagen que quiero ponérselas de este estudio. Primero, las mascarillas N95, las quirúrgicas y las de tela reducen las gotículas y los aerosoles, o sea, son buenas. Pero una cosa que recomiendan acá también es que hay que buscar aquellas mascarillas que tengan varias capas, al menos 2 capas, y que no se vea la trama. Por ejemplo, esas mascarillas tejidas no son buenas. Otra cosa que encontraron es que los pliegues o los dobleces en las mascarillas permiten que fluya más aire a través de la tela y eso hace que la mascarilla se pegue mejor y entonces ya no salen tantos aerosoles ni tampoco entran. Finalmente, otra cosa importante es que uno no debería usar mascarillas con válvulas porque salen los aerosoles. Estas son mascarillas egoístas. Me protegen a mí, pero hacen que hayan aerosoles para las otras personas. Así que con estos datos, a nosotros nos queda muy claro y a la comunidad científica le queda muy claro que las mascarillas se necesitan y las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas de telas de 2 capas son suficientemente buenas para protegernos. El día de mañana vamos a trabajar, vamos a enseñarles algunas de estas mascarillas y vamos a ver y vamos a responder algunas preguntas que aparecen frecuentemente de cómo debo usar mejor la mascarilla, son mejores 2 que 1, etcétera. Todo eso lo vamos a ver en el momento COVID el día de mañana. Bueno, y a estas alturas ya se acabó el programa, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Cuerpo Médico y nos vamos a estar viendo. Así que, gracias. Chao, chao.